5, 6, 7 y 8. Nuestro congreso es la multiforme gracia de Dios. Siempre, cada año, cada congreso ha sido para nosotros una señal profética. Ha marcado nuestros pasos, una palabra profética que nos ha direccionado. Y deseamos que este año sea la excepción. Y la multiforme gracia de Dios fue una palabra que recibimos en la comunión con el Señor. Y creo que hay una sorpresa extraordinaria y una activación poderosa dentro de esto. ¡Aleluya! Entonces vamos a leer la palabra del Señor. Dice: hijitos, ya en los últimos tiempos, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, y por esto conocemos que es el último tiempo. Acuérdese de algo importante: Dios no nos dice el día y la hora, pero nos da señales para nosotros poder conocer el tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, para que, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Hay otro texto que quiero tomar, que está en segunda de Tesalonicenses, también, que son dos textos paralelos a este texto, ¿ok? Y también nos habla, en este caso es el apóstol Juan. San Juan nos está hablando de: hijitos míos, atendamos que comprendemos que estamos en los últimos tiempos, y que en los últimos tiempos viene el anticristo. Y por estar en el anticristo sabemos que estamos en los últimos tiempos. Y Tesalonicense dice así, Tesalonicense, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os deis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Diga conmigo: modo de pensar. Ni os conturbéis. Diga conmigo: ni os conturbéis. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por cartas, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Y se manifieste el hombre de perdición, el hijo de perdición, el cual se opone y se levantará contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que les detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y hay un texto, porque ya está, este texto clave, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hay dos palabras que utiliza el apóstol Juan y el apóstol Pablo. El apóstol Juan dice: estamos en los tiempos finales, y entendemos que en los tiempos finales está el anticristo. Pablo dice: no se ha manifestado el hijo de perdición, pero su ministerio, la iniquidad, está. Y dice que la apostasía, por supuesto, es contrario a lo que es la fe corrompida. Nótese que una palabra clave es que son señales finales. Es decir, que a pesar de que hay un proceso, hay un énfasis dentro de los últimos tiempos, la cual nosotros estamos viendo, ¿ok? Y cuando estamos hablando del espíritu de iniquidad y el espíritu del anticristo, estamos hablando de dos cosas.
Una es un espíritu y otra una manifestación física. Cuando estamos hablando de que no se ha manifestado, estamos hablando de una manifestación física que es el anticristo. Pero estamos hablando de la manifestación de un espíritu. Entonces, lo que estamos en vigencia es la manifestación del espíritu, no de la manifestación física. ¿Me doy a entender? Entonces, vamos a entender por qué hay una manifestación de un espíritu. Y ahí viene la manifestación de, literalmente, de lo físico. No se ha manifestado lo físico el hijo de perdición y tampoco se ha manifestado en lo físico el anticristo. Pero dice Pablo que está el ministerio de la iniquidad. Y dice Juan que está el espíritu del anticristo. Aún te dice, Pablo da característica, Juan da característica, dice que te revela contra Cristo y todo aquel que niega a Jesucristo. Entonces, qué tremendo es. Pero dentro de estas cosas, nosotros, de este tema, yo digo que no es para ustedes porque todos son fieles y consecuentes. Debería ser para los que no vienen. Pero no tengo más nadie que predicarse sino a ustedes. Porque ustedes fueron los que vinieron. Pero lo digo es porque este tema es una alerta. Nosotros, todos tenemos un vehículo y el vehículo tiene varias señales. Lo primero que cuando usted pasa el switch del vehículo, se prende todo el tablero, las luces del tablero. Luego se vuelven a apagar. Pero cuando usted pasa el switch y se prenden las luces del tablero, es para hacerles ver todo lo que comanda, todo el sistema del vehículo. Y algunos tienen alarmas por si cae una puerta abierta, en el caso del mío, o si no te ha puesto el cinturón de seguridad, hay una alarma, te avisa a ti para que te pongas el cinturón o simplemente te avisa. En el caso, ellos tienen una lucecita donde marca la puerta que está abierta, para que yo vea y me dé cuenta que la puerta está abierta. Y también hay lucecitas que nos hablan de si tienes el cinturón puesto o no, o la alarma, una serie de cosas que nos señalan. Pero cuando tú prendes el carro, se prenden todas las luces y es necesario que se prendan porque eso te está diciendo a ti que todas las luces están activas. Y ahora tú tienes que atender cuando se te prende la luz porque la luz está avisando realmente alguna deficiencia para que tú la puedas corregir a tiempo. Así nosotros tenemos que ver las cosas en el Señor. Cuando se prenden luces, cuando Dios nos da una palabra, cuando vemos cosas que están pasando, son luces del tablero que se prenden para hacerte ver que algo está sucediendo. Así que en este tema bien amplio no voy a pasar por alto algunas cositas, pero bien interesante. Esperamos que sea de gran provecho para todos, ¿ok? A lo largo de la historia, la forma del pensamiento humano han experimentado una notable degeneración en ciertos aspectos. Entonces, esta degeneración no implica una merma en la capacidad de razonar, sino más bien en un cambio en la forma en que la generación actuales se enfrentan a la realidad y a las grandes preguntas de existencia. Una de las grandes crisis que hoy vive la humanidad se llama crisis de lo que llamamos la carencia de propósitos y carencia de existencia, lo que se llama crisis existencial. La crisis existencial tiene que ver con ¿para qué yo vivo? ¿Para qué yo existo? ¿Cuál es la razón de mi vivencia? ¿Qué? Una crisis existencial. Estos cambios históricos siempre van a provocar formas de pensamiento. Romanos 1 Corintios 12 dice, renovad vuestro entendimiento, no os conforméis a este siglo. La palabra conformar es hablar molde. Conforme es un molde que se reproduce. Y estos sistemas crean estructuras de pensamiento, estructuras que gobiernan, que dominan. Eso es lo que Pablo dice, no os conforméis, es decir, no te metas en el molde, no te dejes que el molde gobierne tu vida, no te conformes a este
siglo, sino que dice que antes bien sean renovados en el poder de su Espíritu Santo. Es una época histórica que coincide con los surgimientos y desarrollo de primeras civilizaciones, Egipto, Grecia, Roma, entre otros. El inicio de este periodo está marcado por el surgimiento de las distintas escrituras, ¿ok? También vemos alrededor de los años 4000 antes de Cristo, dentro de la información. Surge el desarrollo de la vida urbana, poder político centralizado en las manos del reyes, desarrollo de las religiones y organizaciones, en su mayoría politeístas, las distintas creencias en varias de Dios, militarismo y ocurrencia del continuo guerra entre los pueblos, el desarrollo de ese tiempo. Lo vemos cuando vemos esta cantidad de episodios en la Biblia, en la historia, y algunas de ellas por producto de lo que se llama la cultura griega, como son la Ilíada, la Odisea, lo que es justamente la Troya, los conflictos realmente de Grecia, las figuras estas como Hércules, Zeus, pare de contar dioses de la cultura griega. Quiero que sepas algo, que hay una palabra profética que el Señor le dijo al pueblo de Israel cuando salía de Egipto, contra Amalek. Dice, contra Amalek lucharán de generación en generación. La cual está hablando de un conflicto generacional que hasta el día de hoy se está cumpliendo en Israel. Y algunos de los grandes enemigos de Israel, toda la historia de la vida. Por eso, entender el conflicto de Israel hay que leer la Biblia. Porque entendiendo la Biblia nos da cuenta qué está pasando en Palestina y cuál es el gran conflicto de Palestina y quién es el responsable de lo que está pasando. Ya viene octubre, van a celebrar un año de la matanza, 2000 judíos muertos y 250 secuestrados. ¿Ok? Y obviamente ahora Israel se pronuncia en defensa y ahora resulta que está siendo cuestionado por como genocida dentro, cuando realmente el contexto real es que ellos hicieron fue pronunciarse en defensa en base del ataque de Amán y la muerte de tantos israelitas. Hoy están siendo cuestionados en el mundo, pero cuando yo voy a la Biblia resulta que es el conflicto con los filisteos. Porque voy al contexto bíblico y es el contexto de los filisteos que siempre tenían conflicto con Israel. Pues es un conflicto histórico que se sigue manteniendo en el tiempo y que sigue siendo un conflicto. Y le voy a decir, a pesar de que hay muchos países que se están pronunciando, ya fueron, porque ahora más puso como jefe de los ejércitos el que direccionó la matanza. Ahora lo premiaron siendo el jefe del ejército. Pero en una incursión que tuvieron en el Líbano, mataron su jefe, justamente de Golá, y ahora ellos están tomando venganza. Entonces estaban preparándose, pero Netanyahu ya dijo, estamos preparados para que el ataque. Entonces estamos hablando como el conflicto bélico del Medio Oriente es un reloj. Un reloj. Pero que al final de cuentas, cuando veo la Biblia, de cuenta que Israel es invencible. No lo van a poder pegar. Bíblicamente, los análisis históricos lo hacen. Los análisis que puedan hacer los esquemas de las naciones, pero no será destruido. Y ese es el tema de otro día, que al final de cuentas, cuando habrá la guerra del Armagedón, es donde realmente todas las naciones de la tierra se reunían contra ella, incluso los Estados Unidos, y él dice que entonces descenderá Jesucristo con sus santos millares. Ese es un tema hermoso y un buen día que lo vamos a abordar para que nos hagamos el conflicto al final, cómo terminará. Ok. Entonces se desarrollan sistemas financieros, sistemas de cobranza, de impuestos y obligaciones sociales. Ok. Todo ese tipo de procesos. Y para de contar una lista. Esta época se caracterizó por un pensamiento profundo, que es el enfoque del tema, es las voces del milenio. Y lo que quiero lo que percibo en el tema es entender cómo el pensamiento de este sistema está gobernando. Y si tú piensas conforme al sistema, tú no eres libre, tú eres un esclavo de un sistema. Porque tú no estás tomando tus propias decisiones. Tú decides de acuerdo al sistema que te gobierna y la filosofía que está dominando. Y cuando tú obedeces a ellos, tú no eres libre. Tú eres libre cuando tú piensas como Dios piensa. Dale un aplauso al Señor. En esta época se caracteriza por un pensamiento profundo, contextualizado en la religión, la mitología y la tradición colectiva. Los pensamientos interpretaban al mundo a través de la
narrativa y la simbología. ¿Okay? Este pensamiento limitado sentó las bases para el desarrollo de la economía, del conocimiento en épocas posteriores. Hay una edad que está marcada ahí, este detalle te lo quiero hacer verbalmente, que es cuando nace el cristianismo. ¿Okay? El cristianismo viene a traer una revolución en todas las áreas y esferas. Acuérdense que Jesús viene a marcar la historia antes de Cristo y después de Cristo. Y el primer proceso que empieza es justamente la proliferación de la fe cristiana dentro de la mitología griega y por supuesto dentro del judaísmo, que eran las religiones más reconocidas para aquel entonces. La mitología griega, ¿okay? Y por supuesto lo que se llama el judaísmo como religión y por supuesto lo que es el cristianismo. Y ya conocemos el gran conflicto del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, luchando contra los cristianos porque le consideraron hereje o le consideraron una falsa creencia. Y ya conocemos la historia como Dios se le reveló en el camino. En ese proceso hasta la Edad Media, no me voy a detener en el tema, se habla de varias etapas o dispensaciones. Una se llama justamente la etapa apostólica. La etapa apostólica es porque estaban vivos todos los apóstoles y todos eran direccionados por el Consejo Apostólico. Ahí son escritas las epístolas, las Paulinas, las Pedro, las Tiago, y todas las epístolas en ese lapso de tiempo. ¿Okay? Y son escritos los 4 evangelios, 36 años después de Cristo, son escritos los evangelios. No fue simultáneamente, sino en el proceso del tiempo. ¿Okay? Ahora bien, dentro de eso luego viene lo que se llama la iglesia perseguida. Iglesia apostólica, el último apóstol fue Juan, que muere de anciano y se le revela la profecía, la Apocalipsis o revelación, o leamos el libro Apocalipsis. Pero luego conseguimos en ese proceso la iglesia perseguida, que es la iglesia perseguida en varios escenarios, donde habían varios emperadores que atacaban y de alguna manera el último emperador más fue Diocleciano, que los reunía en lugares, sitios y le metía candela y los quemaba. Otros lanzaban a los pozos de los leones, otros los pedían con los redadores. Y a donde cristianos se le había quitado todos sus derechos civiles, eran considerados animales. ¿Ok? Dentro de ese concepto empieza un proceso de cambio, año 313 después de Cristo, cuando Constantino tiene una revelación, supuestamente revelación, que ve una señal en el cielo, el latín signo vixe. Hay una lucha del Imperio Romano, tres están peleándose, uno llamado Magencio, otro Constantino y otro Galerio. Constantino vence, Magencio vence Constantino vence a Magencio, Magencio vence a Galerio, y él se constituye en el dios, la máxima autoridad del supremo del Imperio Romano. Él se pronuncia, él atribuye, hay dos versiones al respecto, atribuye esto a que él tuvo una señal en el cielo y se denomina cristiano, cosa que está muy comprometida y aún lo comparan con gobernantes de la tierra y incluso de nuestra Venezuela, porque se dice algunos que supuestamente Constantino fue cristiano, pero otros dicen que se hizo cristiano políticamente para manejar a la iglesia de aquel entonces. Bueno, van a contar. Surge un decreto, el decreto de Doler año 313 después de Cristo, se detiene la persecución de los cristianos. Año 320, el hijo de Constantino hace lo que llaman decreto de Milán, donde realmente se elimina la persecución de la iglesia y se declara como religión oficial del Imperio Romano el cristianismo. Ahí viene la palabra apostólica, católica y romana. Apostólica por los apóstoles. Y ese es todo un tema que sucedió hasta la Edad Media. Pare de contar, donde se tomaron justamente dominios a través de documentos fraudulentos y se establecieron como la religión del mundo y reclamaron la supremacía de gobierno en el mundo a través de lo que es la iglesia romana. Cosas que hasta el día de hoy ellos prevalecen dentro de sus propios escritos y declaraciones papales. Termina ese proceso, pero en el año 316, 320 es lo que se consigue, que empieza lo que se llama el sincretismo religioso. Porque ya no era una fe probada, por eso en el tiempo de la persecución, que yo confesaba a Cristo y sabía que me iban a ensamblar a los pozos leones, o que me iban a quitar mis derechos ciudadanos y que me quitaban todos mis bienes.
sino que y tenía que tener convicción. Ahora es conveniencia política, porque ya pasa a ser un decreto del emperador y ya no es por convicción, sino porque me interesa tener un carnet de el gobierno, por decir así. Pasa ese proceso y es donde le llamamos el sincretismo. La fe cristiana se prostituye y surge lo que se llama justamente el sincretismo, donde se mezclan las corrientes sincréticas, las culturas de Grecia, que era la más predominante, que era entonces, empieza a mezclarse y es donde vienen las tantas prácticas religiosas. Se mezcla el paganismo con el cristianismo y entonces incluso el nombre de Jesús, Yeshua, lo mezclan, lo combinan con Jesús, con el dios griego llamado, se me va, Zeus. Y entonces logra la cultura griega aceptar el nombre de Jesús porque decía que es el hijo de Zeus. Jesús es el hijo de Zeus. Y empieza lo que es la corrupción. Empiezan a establecerse reglas distintas y a todos los días se le colocan nombres de dioses. Entonces el lunes se le entrega a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno y el domingo al Sol. Empieza toda una cantidad de culturas a establecerse dentro de lo que es el sistema de sincretismo. Corrompe y es lo que se llama también la época del oscurantismo. Luego de este tiempo de oscurantismo era perseguida la iglesia terriblemente y hubieron hombres que se levantaron pero los mataron. ¿Okay? Uno de ellos es Juan Hus, el otro es Jerónimo Savonarola. Gente que se levantaron a levantar las verdades que lo mataron. A Savonarola en Italia, Juan Hus también lo mataron. Y la única voz que prevalece en el tiempo, no que fue el exclusivo, sino que fue la que prevaleció, fue la voz de Martín Lutero, Edad Media. La Edad Media, que se habla que la iglesia pierde del oscurantismo, ese tiempo llamó el oscurantismo, se hace el secretismo, se pierden los fundamentos apostólicos, y entonces empieza un resurgir en la Edad Media. Por eso entonces la Edad Media empieza a reportar otro tipo de pensamiento. Periodo histórico entre el siglo V y el siglo XVI, el siglo V y el XV, y estuvo marcada por un predominio del feudalismo. No sé si los que Historia Universal se acuerdan de lo que es feudalismo, que eran los señores feudales, que era el gobierno existente para aquella época. Eso es un tema que no me voy a ver, solamente estoy hablando de unas características muy superficiales. Entra lo que es la influencia de la iglesia, hay una fuente de enfoque en la espiritualidad y en la moral. Hay un recuperar, un despertar de lo que es los valores. Para muchos es considerado una etapa oscura, acabo ya de señalarla, identificada con el arte, la cultura, la civilización greco-romana, de la antigüedad y clásica, de la renovación y cultural de la edad moderna, humanismo y renacimiento. Hay una cantidad de cosas que vienen a reflejar ese resurgir. Obviamente algunas obras literarias y algunas obras artísticas que surgen en ese lapso de tiempo y algunas historias que todavía nosotros conocemos, como es el Código da Vinci, como es la Mona Lisa da Vinci, como es la Capilla Sixtina allá por Rafael. Pero muchas de esas obras eran secuestradas por la parte religiosa, porque si eran pronunciados de otra manera, eran considerados herejes y lo quemaron. Hoy es donde hay muchos mártires, como Juana de Arcos, entre muchas otras, que se pronunciaron de otra manera y fueron considerados herejes y fueron... Entonces ahí es donde sale la famosa historia del Código da Vinci, porque Da Vinci fue perseguido por la Iglesia Católica y él tuvo que esconder sus cosas. Y dentro de ese proceso sale la bendita la película, lo que han visto, lo que es el Código da Vinci, donde habla justamente de ese misterio paralelo en contra de la Iglesia Católica, por la cual él también sufrió su persecución. Vamos a seguir adelante dentro de este tema. El pensamiento esta época se caracterizó por la fusión de la teología y la filosofía. La fe era vista como la guía principal para entender la existencia y el orden del universo. Empezaron a rescatarse los valores cristianos. El fundamento, lo primero fue la justificación por la fe.
que fue la primera bandera, y empieza un proceso de restauración de las verdades bíblicas, históricas. La persona tendían a interpretar la vida a través del dogma religioso y el conocimiento que estaba en gran medida restringido en las éticas eclesiásticas. El único aporte que tuvo la iglesia eclesiástica era entonces que logró guardar las escrituras, pero la cultura y el conocimiento estaba centrada era en los monasterios. Surge ese resurgir y se fundan las escuelas, porque el movimiento, siempre hay un movimiento respaldado por una serie de cosas que, bueno, quiero seguir avanzando. Pero surge justamente lo que es la imprenta, se empieza a imprimir la escritura y se fundan los colegios, porque uno de los fundadores de los colegios fue Martín Lutero. El índice de alfabetización era extremo y empiezan a enseñar y la Biblia ahora es imprimida a través de la imprenta y empieza a ser publicada y dar conocimiento. Eso abrió los ojos, el entendimiento, y empieza lo que llamamos una revolución del pensamiento. Eso trajo como consecuencia que la Europa toma su independencia, se termina de caer lo que se llama la estructura del Imperio Romano de Oriente y Occidente. Oriente toma a Estambul, Bizancio como capital del Imperio de Oriente, y Roma toma justamente, y la Iglesia Católica toma Roma como capital. Se divide el imperio y cada nación empieza a tomar su independencia a raíz del conocimiento de Dios. Pero en ese tiempo también surgen los movimientos musulmanes, Edad Media. ¿Por qué razón? ¿Cómo se desarrollan los movimientos musulmanes? Porque la Iglesia Católica, lo que llaman las guerras de las cruzadas, las famosas guerras de las cruzadas, eran incursiones de la Iglesia Católica de Roma para liberar las tierras de Palestina de los paganos. Y ellos porque estaban bajo el dominio de los musulmanes, surge Mahoma y el desarrollo de Mahoma, y para de contar. Entonces, ellos en la incursión para liberar las tierras de Palestina, lo que llaman la Guerra Santa, para sacarlas, vienen a hacer guerra, pero resulta que los cruzados eran más terribles que los musulmanes o mahometanos ya para aquel entonces. Y resulta que como los cruzados eran más sanguinarios, terribles, violadores y abusadores del pueblo, ellos terminaron aceptando los mahometanos o los musulmanes como una fe. Y triste historia que los territorios que había tomado el apóstol Pablo como cristianos terminan siendo musulmanes hasta el día de hoy. Es tremendo. Entonces surgen esta cantidad de movimientos. También otros movimientos paralelos que surgen porque viene lo que llama la alta crítica. La alta crítica es donde realmente se cuestiona la Biblia como palabra de Dios. Dentro de esos movimientos de crítica y de una cantidad de corrientes, una lista, los maniceos, los montanitas, los hebraianos, las muchas que hoy vemos hoy, también manifestadas como son los testigos de Jehová, como son los Jesús, los judaizantes, que eran los ebionitas. Ebionitas eran los que pedían cristianos que tenían que circuncidarse. Una serie de que surge dentro de esa confusión. Pero entonces se pone en tela de juicio la Biblia. Y entonces surgen lo que se llaman los apologistas, defensores de la fe. Y como complemento surgen otras ciencias. Y una de las ciencias justamente viene siendo lo que es lo que es la arqueología. Entonces, ciencia que Dios mismo, yo digo que su respuesta da, y empiezan las investigaciones arqueológicas. ¿Cuál fue la primera fuente de investigación arqueológica? La Biblia. Para verificar que los hechos que decía la Biblia eran verdad. Y empezaron a verificar que sí existió un diluvio, que sí existió una ciudad llamada Sodoma y Gomorra, que sí existió una ciudad como Nínive, y empiezan a verificar incluso la muerte de Jesús y su resurrección y su realidad. Empieza eso, pero siempre Dios en su gracia, Señor, utilizó un medio para poder en alto lo que es la verdad de Dios. En todos estos cambios siempre se pone en tela de juicio la honorabilidad de nuestro Padre Celestial, hasta el día de hoy. Ok, vamos a seguir adelante. Ahora entramos en lo que es la edad moderna. Nótese que la edad media le da lugar a otros movimientos, como es el Renacimiento.
En el Renacimiento es donde viene la ciencia, vienen los descubrimientos de América, en el tiempo del Renacimiento, el descubrimiento de muchas cosas que empiezan a desarrollarse y también, por supuesto, en el arte, en la ciencia y en la tecnología a partir de ese de despertar. Entonces abarca aproximadamente desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII y se caracteriza por, aún en el pensamiento crítico, la exploración, ya hablé un poquito de eso, la exploración científica y el renacer de las ideas humanistas. Cuando estoy hablando de las investigaciones, se pone en tela de juicio la verdad de Dios y empiezan a hacer las investigaciones, ya hablé justamente de la arqueología, entre algunas otras ciencias, y empiezan las investigaciones al respecto en cuanto a este tema. ¿Sabía que descubrieron, Juan Pablo II permitió por primera vez que se abrieran las bibliotecas del Vaticano? Y Juan Pablo II hizo un acto de perdón, porque ellos fueron asesinos de muchos, entre esos Galileo Galileo. Personas que para preservar tuvieron que hacerse los locos y algunos los mataron simplemente porque tienen grandes descubrimientos que hoy son aportes para nosotros, pero que fueron asesinados por causa de eso. Como hoy por hoy se sabe que personas que han descubierto medicamentos extraordinarios los terminan matando. Este periodo fue testigo de la Reforma Protestante. Ahí vemos el escenario. Hay otro movimiento que surge justamente por Juan Calvino ¿dónde se hace el reloj? Los relojes más famosos. Suiza, gracias, ayudaron. Empieza el movimiento, pero el enfoque de Calvino fue más político, el enfoque de Martín fue más religioso. Pero trae una revolución en el sistema político y surge la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa es el conflicto y empieza a rebelarse contra el sistema religioso o el sistema de los reyes que se consideran absolutos y puestos por Dios. Ok, vamos a seguir adelante, porque estoy todavía queriendo llegar al punto. Las personas empezaron a valorar el razón, la experiencia como fuente legítima del conocimiento, dando lugar a avances significativos de la ciencia y de la filosofía del arte. Pasaron de una visión centrada en lo divino hacia una búsqueda de entendimiento humano. Y la evidencia empírica sentando las bases por la ilustración de un futuro más racional. Ahí surgen algunas otras cosas que se fueron aumentando. Bueno, vamos a seguir. En la edad contemporánea, ahí se agregan dos elementos que son la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y cómo la Primera Guerra Mundial es el aporte y lo que hace la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto ahí surge lo que se llama el mercado común europeo, como medio de respuesta para un mundo que se fue afectado por la Segunda Guerra Mundial. Ahí están los planes Marshall. Planes Marshall fueron programas financieros para cómo ayudar realmente a aquellas ciudades que fueron afectadas por la Segunda Guerra. Hay algo, no sé si me estoy adelantando, pero todos estos movimientos paralelos surgen con filosofías. ¿Se acuerda que ya lo dije? ¿Cuáles son las filosofías que surgen en ese periodo? La doctrina la evolución por Darwin, ¿ok? La evolución. Y surge un sistema político que es el que promueve justamente Marx, donde justamente viene el nacimiento de lo que se llama el comunismo y por supuesto socialismo, porque cada uno está buscando respuesta a un mundo de crisis. Y Marx consigue la respuesta económica con una filosofía separando las clases, lo que se llaman los burgueses y el proletariado. Separando, hasta el día de hoy, una de las estrategias políticas es separar las clases. Hasta el día de hoy Venezuela, y viene el día que justamente los ricos no entrarán al reino de los cielos. Una interpretación bíblica para darle fundamento a filosofías que están en contra. Y surge justamente el capitalismo, y surge el comunismo, el socialismo y por supuesto el humanismo. Corrientes distintas para darle respuesta a un mundo de crisis. ¿Okay? Surge esta cantidad de situaciones. Dentro del, creo que me estoy adelantando, vamos a ver más adelante qué pasa, porque en este instante también hay otra filosofía a la par. Ven. Inicia
a final del siglo XIX y se existe 18 y se extiende hasta la actualidad. Se caracteriza por una acelerada transformación social, cultural y tecnológica, impulsada por la revolución industrial. Surgen las empresas industriales, grandes, la Ford, lo que se llama Caterpillar, una cantidad de empresas que surgen en esa demanda. Aún el Volkswagen, que fue una propuesta de Hitler para que todas las personas tuvieran sus propios carros. Las guerras mundiales y la globalización. El pensamiento en este periodo se ha diversificado enorme, ¿sí? ¿Por qué? Reflejándose una pluralidad en la corriente filosófica y científica, así como una expansión de los derechos humanos y las ideas de la democracia. Surge la democracia como un método de filosofía y, por supuesto, los derechos humanos para garantizar los beneficios. Ya de por sí, eso viene surgiendo después de la Segunda Guerra Mundial. Empiezan lo que se llaman los tratados y los convenios internacionales para resguardar las vidas de aquellas personas que fueron afectadas o presionadas a través de la Segunda Guerra Mundial. Las personas son cada vez más conscientes de la complejidad de la existencia humana, abordando cuestiones como la identidad, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Hoy sigue pasando lo que es buscar la justicia social, lo que es la identidad y, por supuesto, cómo conservar el ambiente humano, que son los movimientos ecológicos que salen hoy. En el contexto de lo moderno, las características, ya estamos llegando al punto, ¿sabes? ¿Cuántos están acá? Vamos entrando a un punto para que veamos ahora el posmodernismo, que es el cierre del tema o el punto final. Entonces el modernismo es una corriente contemporánea que surge. Ahí es donde surge el concepto que Dios está muerto. La famosa película y la doctrina justamente que habla primero fue la de Darwin, pero luego es la que saca del Big Bang, que es ¿cómo se llama el hombre? ¿Ah? Ok, ese mismo, se me olvidó el nombre. Okay. Acá la doctrina que es la más fresca hoy, es la del Big Bang, es la que más se está enseñando y la más actualizada, donde realmente reafirma esa filosofía. Dios había muerto y no podíamos crear en los mitos y fábulas, ideándolas por cristianos de mente débil. Solo podíamos creer en lo que la ciencia pudiera probar, el desarrollo del método científico. Si no es probado por la ciencia, no es. Por supuesto, surge la ciencia de la que llama la teología. Teología es la ciencia que estudia lo relacionado con Dios, como una respuesta hasta el día de hoy. El pensamiento modernista restó importancia a la historia porque no tenía significado objetivo. Pasa por alto la historia y vamos a vivir el presente. Y la realidad es conocer la historia para poder nosotros cómo vivir en el presente. Seguimos. Sigue en lo que llama el modernismo. ¿Cuál es el modernismo? Somos contratiempos, biología y no podemos encontrar propósito ni dirección fuera de la historia social y la autoridad cultural. Ya el hombre se desenfoca de Dios porque Dios está muerto. Y ahora empieza a buscar respuestas en la sociología, está buscando la respuesta en la filosofía de los hombres, en lo que se llama filosofía de gobierno, en la cultura que desarrolla ese tiempo modernista. El propósito principal del maestro modernista era transmitir hechos objetivos hasta el día de hoy y permitir que los estudiantes creyeran lo que quisiesen a partir de ese hecho. La religión, la filosofía, la psicología y la mayoría de los ámbitos de la educación se hicieron relativistas. La famosa palabra del relativismo, y viene lo que llama el relativismo moral. El otro aspecto es el posmodernismo, una corriente contemporánea, una continuidad del modernismo. Un análisis actual de nuestra realidad ha llevado al mundo estudios
estudiosos a definir el tiempo que vivimos como un mundo postmoderno. Hoy se habla de postmodernismo y en los Estados Unidos hay ya iglesias cristianas postmodernas. Eso me llamó la atención. Y sube el desarrollo porque hubo una persona que estuvo en Medellín y me contó todo el panorama. Por cierto que ya murió. Esta persona que fue hermano Jair Ríos, que me habló de que había estado y todo el desarrollo de eso le pagó un paro de corazón, se partió con el Señor. Se dice que la posmoderno surge frente al vacío que deja el modernismo. Al no haber una respuesta para el ser humano en el modernismo, buscamos ahora la respuesta en el posmodernismo. Cuando vemos que no hay respuesta, entonces surge otra, el hombre en búsqueda de justificar su existencia, su razón de existir sobre la faz de la tierra. El optimismo de la era moderna decae cuando se pierde la confianza en el cielo, Dios está muerto, y la tecnología y el progreso es un ser humano autónomo. La ciencia ha dado su fruto, pero al mismo tiempo ha creado más problemas para el hombre. Se dice que en el siglo XX, por ejemplo, fue el siglo de las grandes carnicerías humanas hasta el día de hoy. Qué tremendo es, porque dentro de esto, cuando usted ve la agenda de la ONU, la 2030, se da cuenta que la ONU está proporcionando soluciones globalistas. Y dentro de eso es erradicar la pobreza, erradicar los conflictos mundiales, pero bajo una agenda que llamamos agenda globalista. Los ideales postmodernos todavía siguen evolucionando un poco y es bastante difícil limitar una definición singular. De algún modo, la posmodernidad podría ejemplificarse en los valores y expresiones artísticas de la cultura hippie. ¿Cuándo empieza la cultura hippie? Ya hablamos de lo que es los conflictos de guerra. Y uno de los conflictos de guerra que fueron la guerra de Vietnam. Aún soldados venezolanos fueron a Vietnam. Y surgen culturas adversas a esa manifestación bélica en el mundo que fue la guerra de Vietnam. Y aún nosotros como venezolanos formamos parte de eso. Yo estaría justamente en ese tiempo. Y surgen los demoniados grupos en Venezuela, Guaraguao y Ali Primera. ¿Cuáles son las canciones? Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. ¿Se acuerdan? Surge en ese tiempo. Y surge la protesta justamente contra la religión. No basta rezar, hacen faltas muchas cosas para conseguir la paz. Si rezas de buena fe, si rezas de corazón, también reza el piloto para subir al avión, para ir a bombardear a los niños de Vietnam, para ir a bombardear a los niños de Vietnam. No basta rezar. Surgen los movimientos de los Rolling Stones y los Beatles y grupos de protesta que se conocen como Soledad Bravo, como Ali Primera, entre muchas otras cosas, que se empiezan a ser cantantes de protesta dentro de un sistema. Y los jóvenes aceptan lo que se llama el hippie o el hippismo, que eran ni jóvenes abandonados en la casa y como forma tenían la marihuana. Y se toma el símbolo de la paz, porque todos los movimientos, hasta el día de hoy, Venezuela, se habla de la paz. Todo es buscando la paz. La paz. Y el Señor dice, cuando haya paz, viene destrucción. Ajá, ¿cómo se toma? Entonces se toma el símbolo de la paz. ¿Cuál es el símbolo de la paz? Ahí está en el dibujo. Una cruz invertida, que es una burla a la cruz de Cristo. Hasta el día de hoy muchos utilizan ese símbolo y algunos lo utilizan porque desconocen que ese símbolo es una burla al sacrificio de Cristo, donde pusieron a Cristo con la cabeza para abajo y lo ponen bajo esa duda. Estos se rebelaron contra el mundo dispensacional, el que se enfatiza poco los sentimientos subjetivos, las emociones o relaciones
significativa. Fíjate cómo también esos movimientos van impregnados de movimientos o de que llamamos culturas, figuras emblemáticas y formas de vida. Los famosos hippies. Todas estas han producido un desencanto. Las personas siguen buscando respuestas en los sistemas y no lo consiguen. Y han llevado silenciosamente a esta generación a una frustración o vacío existencial que algunos han coincidido en el reconocer como el sinsentido de la vida. La proliferación de las drogas, hay un tema que no es el de ahorita, que por qué hay tantas drogas y qué tipo de drogas y cuál es la más mortal, porque hay un desprecio por la vida. El índice de asesinato o el índice de suicidio en ese tiempo se proliferaron. Quiero que sepas también, en este momento, incluso en Venezuela, los índices de suicidio se han aumentado. Vi un programa justamente de lugares donde están, por ejemplo, en Argentina, lo que se llaman guardianes, de grupos cristianos guardando un puente donde se han tomado para suicidarse la gente. La hija mía Yadira me habló de los puentes que están en Mérida, donde han hecho guardias y oraciones porque la gente ha incrementado su gente de suicidio. Una persona que se suicida es porque no tiene sentido de la vida y consigue como solución la muerte. Y es una crisis. El que no se suba al abandono o cae en cosas de droga es el caldo de cultivo para tantos flagelos sociales. Y hoy nosotros vemos justamente muchos de nuestros jóvenes organizándose a través de grupos. Los que vinieron a operar dentro de este tiempo que hemos vivido y vinieron a tumbar las estatuas, ¿quiénes fueron? Los jóvenes. ¿Sí? Pero yo me acuerdo que estuve en una reunión en el Parque Central de varias personas que trabajamos en la parte sociales sobre qué hacer para detener el índice de violencia, porque hubo un tiempo que los crímenes en Venezuela eran consumados por jóvenes de 12, 13, 14 años. Conclusión, el índice de muertos y asesinatos y delincuencia de jóvenes de 12, 13, 14 años fueron la consecuencia del Caracazo. Esa fue la conclusión. Porque el Caracazo, cuando los hijos vieron que sus padres se metieron en las tiendas a robar, a saquear, llevar, perdieron la autoridad de padres. Y sus hijos terminaron siendo también delincuentes. Es tremendo. Eso fue una reunión donde habían diputados, gente de todas partes, y por la gracia de Dios estuve ahí. Y entonces se llegan a la conclusión de que había sido esa incidencia de tantos jóvenes, y era una incidencia de lo que pasa en Caracas, donde realmente se perdió la moral, se dio el respeto, donde vieron padres de familia, incluso cristianos y congregaciones. Yo soy testigo de eso. Pero qué bendición, yo necesitaba una nevera, qué bendición, cargando colchonetas, cargando muebles, cargando todos, cristianos. Porque todos los escenarios que nosotros vivimos es para evaluar los verdaderos principios de Dios. Y ahorita acaban de terminar las elecciones, tenemos que 15 días hoy. Mire, las elecciones, desde mi humilde apreciación, ha sido un escenario para probar tus fundamentos. Es tremendo ver cristianos afligidos, llorando en todos los sentidos por el panorama político. Quiere decir que yo pregunto, ¿y dónde está tu fundamento? Porque tú estás buscando, todavía no has conseguido razones por las cuales vivir y considera que tú puedes vivir siempre y cuando gobierne un fulano o un pereceo. Una evaluación. ¿Dónde está mi tesoro? ¿A dónde está mi fundamento? Entonces, siempre los escenarios de la vida permiten evaluar mis fundamentos, mi fidelidad, mi real perspectiva de la vida. Siempre va a haber. Entonces yo creo que aquí, en este proceso, muchos hemos raspado la materia. Que Dios nos ayude. Vamos a seguir. Han perdido sentido de la vida. ¿Por qué pierden sentido de la vida? Porque estoy buscando los sentidos de mi vida en un sistema, no en Dios. Estoy poniendo mi fe en un sistema, no en Dios. Vamos a seguir adelante. Entonces, las características de la generación postmoderna, que es donde estamos ahorita, el postmodernismo. Una generación sin ideas, alimentada por las redes, alimentada por las comunicaciones, alimentada por todas las expresiones digitalizadas. Ya no es el producto de tu razonamiento, de tu lógica, es el resultado de las redes y medios que afectan tu vida.
Es decir, que tú eres un subproducto de un sistema. No estás pensando como Dios piensa, ni con libertad, sino eres el producto de un sistema. Y tus decisiones, eso se llama cosmovisión. ¿Cómo estás viendo la visión? La visión es como yo veo, pero tú estás siendo alimentada, tu cosmovisión dentro de un sistema corrompido, anticristiano, totalmente. Una generación sin ideas. Hoy en día cambia la opinión con la felicidad. Hoy en día se cambia de opinión por la felicidad. Las ideas están controladas por la moda. El enfoque es estar al último grito de la moda. El hombre posmoderno carece de certeza, no se aferra a nada, es un vagabundo de ideas. Vive divagando, no tiene propósito, no tiene direcciones, no sabe dónde va. Antes se morían por una causa, pero hoy se ha dado una pérdida de vigencia de las ideologías, aún de todo interés por lo estoico. Es decir, que el hombre ya en su confusión, que no razona, que no piensa, aún en la libertad de elegir su propia sexualidad. Lo voy a hablar más adelante. Una generación que exalta el sentimiento y las emociones. Hoy se valoran los sentimientos por encima de la razón. Me gusta, está buena, está guapo, me gusta, esta chama me resuelve. Pero estoy alimentando mis sentimientos, no analizo su perfil, su carácter, su propósito, nada. El joven elige la esposa a la chica y el chico a la chica por los 60, 90, está buena. Pero no razona ni piensa que estás comprometiendo tu vida por siempre y que tu decisión tienes que saberla tomar, porque no te es un momento, estás prometiendo tu vida. Encaja muy bien la filosofía hedonista, esta satisfacción, gratificación inmediata de los deseos, placeres. Hasta el día de hoy, aún entre la fe cristiana, estamos buscando cómo satisfacer nuestros deseos. Y entonces aún, y ahí hay unos especialistas predicadores, empiezan a hacer propuestas filosóficas o propuestas de falsas prosperidades. Y que engancha a mucha gente que no tienen un fundamento real, sino que simplemente están buscando cómo resolver su fuente de placer. Y que nos equivocamos en la fe cristiana. Una generación que agoniza en la relatividad moral, perdió sus valores. La posmodernista ha asesinado a la ética, el respeto, el control. El mundo proclama una ausencia de reglas. Ya aquí eso es anarquía. Cada quien, ¿se acuerda de una palabra que se implementó en ese tiempo? Sé tú mismo. No sé cuántos se acuerdan. No, chicos, sé tú mismo. Sí, tú sé tú mismo. Es decir, no te interesa el mundo, sé tú mismo. Palabras que llevan al individualismo. No te interesa el mundo de los demás, eres tú y punto. Y los demás que se mueran contra que tú vivas. Sé tú mismo. Ya no se habla de aquello que está bien o que está mal, sino que lo que produce placer. Eso no está mal. Entonces empezamos a aceptar, ya levantamos las reglas para empezar a establecer placeres, lo que me provoca a mí, placer. Entonces en busca de la felicidad a través del placer, no del propósito. Para alcanzar la felicidad nada está prohibido. Libertinaje. Porque entonces ahora, y entonces se mete aún dentro de la iglesia, el libertinaje. Hermano, eso es religión. Hay que darle para todos lados. Porque entonces se mete el libertinaje porque la persona está en búsqueda no de propósito, no de realización. Está buscando de placer. Y cuando me voy a un tema que se llama justamente teoría de la identidad, la cual hicimos un diplomado, resulta que el placer es la búsqueda del hombre para llenar sus vacíos emocionales producto de una fractura familiar, de una ausencia paterna, y para de contar que son los caldos de cultivo para distintos cuestiones de droga. Ese es un tema bien interesante que lo hablo un poco cuando hablamos de teoría de la identidad y por supuesto cómo atravesar la adolescencia con éxito en ese tema. Para alcanzar la felicidad, nada está prohibido.
Esto es libertad. En la Biblia habla de libertinaje, nada de prohibir. Por eso decía ahora rato que si hay una cultura que está determinando los valores y es la sociedad. Y la sociedad está estableciendo valores al mundo y a la vida porque ella quiere disfrutarla como quiere. Quiere decir que es una sociedad que no quiere reglas. Quiere hacer lo que le viene en su perra gana. Se acomoda las circunstancias según los intereses. Ya no busco propósito, simplemente arreglo las cosas de acuerdo a las circunstancias. Estimula una generación narcisista e individualista. Estimula la fantasía personal de grandeza. Hay una competencia, el posmodernismo es la competencia, el endioseamiento del hombre. Ahora yo quiero ser el hombre, el mango, el atractivo, el que domina, el que atrae. Y para ser una raza superior a una mujer, pero la mujer entonces empieza a caer un objeto de la sociedad, buscando caer en sus exageraciones, aún su forma de vestir, para tratar de ser una fuerza. Yo se habla justamente del poder, lo que se llama feminista, y el poder machista. Y habla del empoderamiento de la mujer, para que la mujer, una cantidad de corrientes que es un producto por supuestamente del machismo, pero también del individualismo, donde ahora la mujer también quiere tomar sus lugares y el hombre, por supuesto, defendiéndose de la misma. Y hay un conflicto ahorita también de sexualidad. Se atropella al otro para lograr intereses personales. No me importa con tal al que me lleve por delante, con tal de yo alcanzar mi realización personal. Se le rinde culto al cuerpo. Al hombre posmodernista es más que cuerpo que alma. ¡Wow! ¡Qué bueno está! ¡Qué bueno está! 60, 90. No me importa el alma, no me importa su cuerpo, porque estoy buscando cómo satisfacer mis deseos egoístas, y se convierten en víctimas de placer, destruyendo sus propias vidas, porque no hay propósitos. Se pide el concepto que de la vida es sagrada, aumento de asesinatos y violencia. No tengo propósito, para que yo viva, pues aún me muero. Una generación que usa y abusa del sexo. Hoy se vive la sexualidad de forma egoísta, viendo los placeres fugaces, el libre sexo. La mamá le dice: hija, bueno, lo que le pido a usted es que no se ponga una barriga. Y cuando se va de camino le dice: ¿llevaste las anticonceptivas? Porque la forma de controlar el sistema es: usa condón o usa la FIA, pero dale al sexo, con tal no te pega una barriga, lo que sea. Libertad sexual, inmoralidad. Las relaciones son libres. Se acepta la neutralidad. Tú eliges el sexo, si quieres ser hombre o quieres ser mujer o quieres ser binario. Se pierde la identidad y ahora la persona o quiere ser que es animal. Y en el contexto ahora se está hablando de la pedofilia como permiso. Y hay lugares que hablan de la pedofilia. Y hay otras más que van en ese orden también, donde permite la permisología sexual. Ese es el posmodernismo. Entonces se cerra la neutralidad sexual. Una generación consumista te lleva a que tú tienes mientras más consumes. La sociedad posmoderna ha creado nuevas necesidades. El hombre consumista, materialista. La vida se vive al crédito. Todo el mundo está empeñado viviéndole a Raimundo y a todo el mundo con tal de que viva tu propia vida. Entonces la vida crédito ya no se le valora el ahorro. Ya el ahorro no, es el día de cada día. Hay un afán desmedido por estar en la moda. Ya no estoy pensando en la parte administrativa,
sino estoy pensando ciertamente en cómo realmente vivir en el último día, porque estoy buscando aceptación de las personas y una de las aceptaciones tiene que ver con la forma como vivo, porque si no no me aceptan. Una generación seducida por los pluralismos. Hoy se reconoce una pluralidad de realidad y todas son válidas. Se proclaman válidas todas las religiones. Tú qué a tu manera. Yo creo a mi manera. Cada quien que cree a su manera. Yo tengo mi propia forma de creer. Cada quien escoge su forma. No, yo soy así. Urge de la nueva era se postula una nueva era de paz mundial y paz interior a través de las filosofías como el hinduismo, el gnosticismo, y se ha visto en los Estados Unidos un nuevo renuevo sobre lo que se llaman los musulmanes. Hay un resurgimiento de lo oculto. Esto se modaliza. La nueva era, las investigaciones espirituales, las distintas religiones espirituales y la búsqueda de lo exotérico como respuesta realmente a un vacío. Y por supuesto, el punto 8 que estoy terminando dice una generación globalizada. Se está cambiando la identidad nacional por una identidad globalista. Otro día le voy a hablar de lo que es el tercer orden mundial. El tercer orden que es el reinado del anticristo. Pero quiero que sepa, gradualmente los países están pidiendo su autonomía. ¿Por qué están perdiendo su autonomía? Porque cuando a mí la ONU dice a mí lo que tengo que hacer, ya yo no soy autónomo como venezolano. Yo obedezco como pasó con lo que se llama la Organización Mundial de la Salud, cuando dio el protocolo del COVID y mandó el protocolo a todo el mundo y aquellos países que rompieron su protocolo de la Organización Mundial de la Salud lograron salvar sus muertos. Pero todo, porque hasta prohibido era abrir un cuerpo, y los que se atrevieron a abrir el cuerpo y hacer los exámenes se dieron cuenta que el asunto no era sino por la sangre. Pero ahorita la ONU, la Agenda 2030 de la ONU está diciendo, por ejemplo, está la globalización de la educación, el sistema progresista, donde todos los países están tomando como sistema educativo los progresistas, y Venezuela está ahí. Cuando los sistemas progresistas se fundamentan para hacer el hombre esclavo, ya lo voy a ver, de un sistema. El caso nuestro de la educación es bolivariana, robinsiana y zamorana. Y nuestros currículos están minados dentro de un sistema para hacer nuestros hijos afectos a un sistema. Y no en Venezuela, en todo. Porque ya en Colombia se está modificando porque el presidente también no tiene que ver nada con Dios. Entonces, se están cambiando. Se postula la misma problemática, la misma orientación y el mismo estilo de vida para todo. Eso es el tercer mundo. O sea, lo que llamamos lo que se llama el tercer ciclo. Que voy a hablar un día de esto, de cómo se organiza. Esta es la plataforma del reinado del anticristo. Postulan las muchas verdades como válidas, rechazan la verdad absoluta de Dios como algo que impide el desarrollo del pensamiento. La agenda globalista que propone la ONU está hablando justamente de que se necesita crear una religión mundial, porque los cristianos y musulmanes, que son las religiones, vamos a decir, no dejan que haya una unidad mundial. ¿Por qué razón? Por causa de sus cuestiones. Porque los cristianos no aceptan la ideología de género, no aceptan el matrimonio justamente de parejas homogéneas, una cantidad de elementos que no nos conviene. Por tanto, la propuesta es hacer una religión mundial permisiva, tolerante, que es la religión del anticristo. Por eso es un tema que vamos a desarrollar más adelante, que se llama justamente el nuevo orden mundial. En el nuevo orden mundial se da cuenta que toda esta cosa está creando una plataforma para establecer el reinado del sistema del anticristo. ¿Ok? Hay un texto y un libro que tomamos, no lo he terminado de leer, apenas llevo tres capítulos, que justamente lo escribe este hombre y se llama Generación de Idiotas. Idiotas no son ideas grandotas, no. La palabra que usa Platón para describir teón, eso lo estoy tomando del libro
Generación de idiotas, por Agustín Nájera. La palabra de usar Platón para decir tonto es anestos, que a menudo se traduce como necio, quienes solo suelen ocupar de lo suyo son tontos o necios. Existe una relación entre esta palabra griega y el término idiotes. La raíz de idio significa la que es propio y aquella que vive su vida privada sin la mayor contacto con la realidad externa y el estrecho espacio que habita. Le invito a que lea esos libros, bájelo por internet, bájelo, muy bueno. Y no es cristiano de paso. O puede ser que al final lo sea, por lo que él le plantea ahí. La generación de idiotas es el núcleo de la sociedad adolescente. El adolescente se ha convertido en algo parecido al nuevo hombre. El socialismo gobierna la forma de la cultura, estructura de forma de la política e inspira los cambios de nuestro lenguaje. Impone su preferencia estética y dominan el sistema de consumo. Es decir, generación de idiotas es porque no hay un pensamiento profundo y no hay propósito de vida, sino que simplemente vivo el momento. Las grandes utopías no produjeron ningún hombre nuevo. Ellos tratan de producir un cambio externo, ¿ok? Quisiendo cambiar desde fuera. Todas las propuestas filosóficas y todas las propuestas que se hacen es para provocar un cambio externo. Cuando yo voy a Cristo, el cambio no es externo, sino interno. Y el cambio interno se refleja en lo externo. Dios es el único que puede cambiar desde el dentro hacia afuera. Y Él es el único cabeza para producir un hombre verdaderamente nuevo. Y ahí está la base bíblica. ¿Cuáles serán el plan de acción de las iglesias de hoy? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Esa sería nuestra conclusión. Y voy a concluir, algunos textos los voy a pasar por alto, ¿ok? Pero la palabra ya nos habla. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 a 13. También debemos saber esto, que en los postreros tiempos de hoy, vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Ya acabo de escribirlo, como la palabra lo reafirma. Avaros, vangloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Eso describe Nietzsche en el libro Generación de Idiotas. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, arrastrándolas por su diversa concupiscencia, promiscuidad. Sigue. Estos siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que Hanner y Hamler resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Eso es hechicería, eso es cantidad de movimientos espirituales. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán muy adelante, porque su insensatez serán manifiestas a todos, como también lo fueron las de aquellos días. Otros textos clave. La cosmovisión humanista, vea usted, humanismo. Nosotros, iglesia, como iglesia, estamos impregnados del pensamiento humanista. Entonces, vea usted lo que es el pensamiento humanista. La cosmovisión humanista persigue el orgullo del conocimiento y envanece la profecía y el avance de la profesión progresismo. La cosmovisión marxista, leninista, sostiene una forma
mecánica de educación que prepara al niño para servir al Estado. Las naciones comunistas y socialistas consideran la educación como un medio de producir economía al servicio de la nación y por tanto debe ser controlada. La educación controlada por el Estado. Esto está pasando en el mundo y en Venezuela, pero resulta que está en contra de la Constitución, porque la Constitución establece la educación de los padres. Nunca confundas esta parte, lo que es educación y escolarización. No son las cosas. La escolarización la hacen los colegios. La educación la hacemos los hogares. La familia le hemos entregado la educación a los colegios y al sistema. Y por eso muchos de nuestros hijos, cuando llegan a determinadas, no quieren nada con Dios. El día pasado había una reunión y decía alguien, ¿qué podemos hacer por nuestros jóvenes que se están yendo del país? Porque no han visto en Venezuela su realización. Están viendo que están queriendo seguirse del país porque ven su vida en otro país, no en Venezuela. Y decía él, ¿qué vamos a hacer? Yo digo, ese es un mal ya que no podemos retener, pero podemos hacerlo con nuestros hijos ahorita. Porque si ellos tienen como proyecto de vida humanista la realización en otro lugar, es porque no tienen propósito en su vida. Entonces buscan soluciones fuera del contexto porque no tienen solución acá. Porque no tienen una solución, porque su pensamiento es humanista. Y la humanidad, el pensamiento humanista busca el desarrollo personal del individuo, pero no el propósito de Dios. Ahora, debe haber un desarrollo, pero en base al propósito. Yo defino el propósito y entonces voy a trabajar para que yo me realice en el propósito. Voy en Venezuela, fuera de Venezuela, pero estoy enfocado. Pero cuando el pensamiento es humanista, estoy buscando es mi realización. Y si en Venezuela no la consigo, me voy de ella. Entonces vemos una diáspora que se reactivó en estos últimos días. Nunca confundas lo que es la escolaridad. Si vamos a evaluar el problema y a dónde vamos a atacarlo, ¿a dónde tendremos que empezar a atacar el problema? ¿Usted sabe ya se ubicó? ¿A dónde? En la familia. Si vamos a resolver este problema, tenemos que meternos con la familia. Porque la educación tiene que volver al hogar, al 60%. Los colegios son auxiliares de los padres. Pero Dios puede entregar la educación al sistema y no puede entregar la educación a un colegio. Aunque yo como padre elija el colegio, sí, pero usted tiene que evaluar por qué lo elige. ¿Okay? Pero tengo que entender que a pesar del colegio no va a hacer los milagros se producen en el hogar. Entonces tenemos que regresar a la educación de la familia. Y como venimos sin valores de familia, porque muchos de nosotros no tuvimos propósito de vida, entonces automáticamente no introducimos a nuestros hijos al propósito de vida. Entonces tenemos que volver a la educación en la familia. La Convención Bíblica Cristiana enseña que el verdadero propósito de la existencia es conocer a Dios. Conoces a Dios, conoces tu propósito, conoces tu destino. El objetivo de la educación es conocer nuestro Creador. Es decir, que una educación que no tiene fundamento en que es Dios es como bárbaro. Jesús dijo, es como edificar en arena. Ni siquiera entonces el objetivo de la educación es conocer a nuestro Dios. Al conocer a Dios, conocer el propósito. Ni siquiera es prioritaria para prepararnos para la obra del reino. Más bien es para mostrar la naturaleza divina. Cada quien estudia y aprende porque comprendió cuál es el propósito de su vida. Debemos saber no solo hacia dónde nos dirigimos con la educación de nuestros hijos, sino también hacia dónde quiere llevar esta sociedad. Tú tienes que determinar qué tú quieres de tus hijos, qué es lo que tú deseas que tus hijos sean, a dónde quieres que tus hijos lleguen. Porque tenemos varios años para hacerlo. Entonces no vamos a trabajar cuando estemos en la adolescencia. ¿Por qué razón? Porque tuvimos 14 años para hacer algo y no lo hicimos. Voy a dejarle este texto clave, se lo dejo como regalo, en 2 de Timoteo,
pero tú has seguido mi doctrina, principios y valores, conducta, propósito de fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra. Para de contar por ahí poco. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Es decir, yo no puedo seguir la corriente de este mundo y yo tengo que entender ciertamente que cuando yo establezco mi propia forma de vida, voy a ser rechazado por muchos porque ellos no van a aceptar porque no comparto lo que ellos hacen, como me ha ocurrido en muchas ocasiones. También habla Timoteo que desde la niñez habla de los principios establecidos desde la niñez. Has sabido las sagradas escrituras, los cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El manual del fabricante. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Es un diagnóstico total general. ¿Qué vamos a hacer? Es increíble, ya dije antes, de que muchos de nosotros, por no tener una formación, no hemos sido lo suficiente influyentes para introducir a nuestros hijos al propósito. Nosotros hemos hecho un análisis dentro de la experiencia que nos ha llevado a Fuente y de lo que hemos llamado, por supuesto, Unibasilea, y el deseo de hacer algo y nos hemos sentido impedidos. Y el común denominador que hemos conseguido son los padres. Que somos los padres lo que tenemos que cambiar. Para yo formar a mis hijos, tengo que yo ser reformado. Pero si yo no soy como padre reformado, no puedo formar a mis hijos. Porque muchos de nosotros tenemos que desaprender muchas cosas para poder aprender los principios de Dios. Y que le demos el valor que corresponde a los principios y valores cristianos. Y no pensemos con el pensamiento humanista, porque muchos de nosotros hemos sido dominados por el pensamiento humanista, que es la razón y el desarrollo del ser humano como individuo, pero sin un propósito de vida. Entonces nuestros hijos tienen malas elecciones cuando se van a casar, no tienen una orientación vocacional cuando van a tomar una profesión, no tienen un enfoque de cuál es el propósito que viven, una crisis existencial nuestros hijos. Ellos no saben por qué nacieron, ni para qué nacieron, y para qué soy útil. Y todas las raíces están en la familia. Porque tal vez hemos visto la cristiandad como una corriente religiosa, no como un sistema de gobierno de Dios. El Padre nuestro, el venga tu reino, que reino es gobierno, es un diseño de Dios que opera en muchas áreas, en el arte, en la economía, en la educación, en las familias, en los gobiernos. Ya nos da 7 aspectos que son lo que llaman las esferas que gobiernan una sociedad. Y esas 7 esferas están representadas en lo que llama Padre Nuestro, que es 7 áreas. Y nosotros, para darle una direccional y afectar toda una sociedad, tenemos que trabajar con estas 7 esferas. Esas 7 esferas que van a provocar realmente cambios a nuestra sociedad, partiendo por nuestra propia familia. Entonces, yo voy a determinar el futuro de mis hijos. Por eso el Salmo 127 dice que herencia de Jehová son nuestros hijos. Y empieza diciendo el que no
Si Jehová no edifica tu casa, en vano edifican los edificadores. Cuando vemos todas las señales dichas anteriormente, aperturando el tema, las distintas señales que están operando en el mundo son los indicadores del tablero. Y los indicadores del tablero me dicen a mí qué voy a hacer. Algo tengo que hacer. Cuando vemos lo que estamos viviendo en nuestra tierra de gracia, Venezuela, este conflicto realmente que nos distrae, nos desenfoca, nos disluye. Les quiero decir humildemente, a mí ni me va ni me viene quien quede. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy enfocado. Yo vivo para cumplir un propósito y realizar un plan divino que Dios me otorgó. Y ese propósito no está sujeto a sistemas de gobierno, porque el reino ya es un sistema de gobierno. Obedezco a las leyes venezolanas y fui a votar y lo hice bajo mi propio criterio, buscando que no sea yo tenga una lucha de conciencia, pero consciente de que cumplo con un sistema, pero no buscando soluciones en el sistema. Porque mi vida tiene un fundamento de vida y tengo claro lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer. Y todo lo que hago no estoy para realizarme egoístamente, sino el propósito que Dios me ha encomendado. Y todos los recursos que busco es con el fin de desarrollar al ser humano. Y no es que seamos mejor congregación que otras, no, guárdenos Dios, no somos mejor. Pero esta casa llamada Aposento Alto, difiere porque no es una iglesia, no es una casa donde depositamos almas. Que no tenemos el evangelio como fin, sino como comienzo. Que cuando invitamos a una persona a aceptar a Cristo es para comenzar una forma de vida diferente. Y hemos visto el evangelio no como el evangelio de salvación no como un fin, sino como el comienzo a un reino, donde se nace de nuevo, a caminar bajo una cultura, donde se dan las condiciones de contención para tus hijos, para tu familia. Que acá todas las cosas que se dan es para que tú te realices. Todas las herramientas que buscamos es buscando tu realización. Los talleres, las estrategias, los congresos. No es para... No, debe haber un crecimiento numérico, sí, pero no es el objetivo. Debe ser el resultado de que estamos siendo una alternativa en un mundo en crisis. Si tú sigues viendo la fe cristiana como un método religioso en el cual cambiaste, seguirás siendo movido por las corrientes del mundo y de todo el mundo. Serás siendo movido por las filosofías que abruman la sociedad y el sistema. Las propuestas globalistas que preparan lo que se llama el nuevo orden mundial. Pero si tú agarras la Biblia como tu GPS, tú agarras la Biblia como tu brújula, tú agarras la palabra de Dios y las enseñanzas como forma de direccionar tu vida, tú estarás guardando tu vida, y tus hijos y los hijos de tus hijos. No sea como este profesor de 32 años de filosofía que vio la Biblia como un libro religioso. La Biblia te habla de sistemas de gobierno. De paso, que el sistema de gobierno que establece la Biblia es el republicano. Yo tengo el capítulo 1 del libro de Deuteronomio. La primera democracia establecida es la llamamos hoy democracia, también está en el capítulo 1. No fue Grecia. Estamos hablando de que el Señor le dijo a Moisés: busca gente de testimonio en medio de mi pueblo. O sea, le pidió la consulta al pueblo, gente de honestidad, gente de integridad, para que los coloques como ancianos y jueces. Consultó al pueblo y vio la integridad de la persona y dice: yo propongo a fulano para ser mi juez. No eran propuestas políticas, eran el perfil, la integridad, el testimonio de esa persona, la que era propuesta por el pueblo para dirigir a un pueblo.
La teocracia no es Dios, es Dios con el hombre. Dios establece a hombres para gobernar la tierra, porque la tierra es para ser dirigida por los hombres, pero dependiendo de Dios. Entonces, necesitamos determinar nuestras vidas. Y esa determinación tiene que ver qué va a hacer, y tiene que ser ahora. Tenemos que volver a nuestras raíces cristianas. Tenemos que volver. Vea usted que estamos gozándonos de la adoración y qué hermoso, ¿verdad? Pero este tema, deseo Dios que lo haya traído de parte de Dios, te crea conciencia. Porque esa conciencia cristiana te debe llevar a tomar una decisión. Y ser más consecuente. Por eso dijo, no era para ustedes, pero ustedes están acá, es para los que no vinieron. Porque esto no es venir a una liturgia dominical. Esto es recibir instrucciones, direcciones para dirigir mi vida, mi hogar y mi familia. Nosotros hoy ya se han corrompido las grandes universidades de los Estados Unidos, pero una de las universidades que fue más emblemática fue Harvard. De los presidentes de Estados Unidos fue Harvard. La Universidad de Harvard fue fundada por pastores, por ministros. Aunque hoy se corrompió los Estados Unidos porque dejaron las reglas de juego, lo que llevó a los Estados Unidos a ser una potencia en el mundo fue porque fue fundamentado sobre los principios de Dios. Uno de los que vinieron huyendo de la persecución de Inglaterra, se llamaban justamente los movimientos puritanos. Ellos vinieron con el sueño de levantar una nueva Inglaterra. Y vinieron en un barco huyendo, llamado el barco el Max Tower. Y se llamó el Pacto de Max Tower. El Pacto de Max Tower es porque lo hicieron en un barco llamado Max Tower. Y de rodillas se comprometieron con Dios a levantar una iglesia por las Sagradas Escrituras. Y cuando desembarcaron del Max Tower fueron con una visión de levantar una nueva nación bajo los fundamentos cristianos. Hoy la gente va detrás del sueño americano, jugándose la vida por las fronteras, pero nada que ver con lo que realmente es el sueño americano. ¿Usted sabe cuál fue el verdadero sueño americano? El sueño americano no es lo que hoy ahorita es. El sueño americano fue el fundamentar una nación bajo los principios de Dios. Ese es el sueño americano. Hoy se ha pervertido. ¿Y cuál es la razón de que se pervirtió? Cuando Harvard le abrieron las puertas a las escuelas de Grecia, al pensamiento de Grecia. Hoy es increíble que una nación que nació sobre los fundamentos cristianos tiene una tendencia a ser musulmán. Se perdieron los fundamentos. Hay un mover, no sé cuántos días la noticia, a Tennessee, el estado de Tennessee. Vaya, el gobernador de Tennessee hizo una declaración y le entregó a Tennessee al Señor y dijeron, volvamos a las Sagradas Escrituras. Hay ya pronunciamientos en los Estados Unidos de volverse a Dios. Hay ya declaraciones. Porque hay otros que se están mudando, porque hay estados como el estado de California ya aceptaron el matrimonio igualitario. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ahora me voy de California, me voy a Houston, que todavía no la han cambiado. Empiezan a moverse dentro de la nación, pero ya hay estados que se pronunciaron con LGTB. Hay crisis en el mundo. Y la única razón, así como en los tiempos de los diluvios, el único medio de salvación donde se salvó la familia de Noé fue el arca. Hoy el arca es Cristo. El arca es Cristo.
El que entre en el arca es salvo. No se lo vaya a decir. Busca tu salvación. Vive tu salvación. Tu vida sea codificada por los principios de Dios. Garantízale la vida a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Volvamos a la Biblia. Volvamos a la palabra. Volvamos a la oración. Volvamos a los altares familiares. Volvamos a influir en nuestros hijos bajo nuestros principios. Y nosotros como padres somos los primeros, porque el padre transfiere su diseño. Nuestros hijos aprenden con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que somos. Que nuestras vidas puedan transferir la imagen del Señor. Y que nuestros hijos puedan conocer a Dios a través de nosotros, porque nosotros estamos modelando los principios de Dios. Volvamos y salvemos nuestras vidas, salvemos nuestros hijos, salvemos nuestra familia, salvemos la sociedad, salvemos la nación. Voy a hablar por ustedes,